Gobierno y Análisis Político AC presenta Dando y Dando. Financiamiento, incidencia, responsabilidad, transparencia, participación. El mundo de la sociedad civil. Y bueno, voy a comenzar. Hola a todos. Hoy en Dando y Dando contamos con la valiosa participación del doctor Humberto Muñoz Grandé, quien es el actual director del Centro de Evaluación e Innovación Social 6. Gracias a su gran experiencia en el ámbito de la sistematización y evaluaciones, nos ilustrará sobre los modelos de evaluación para el desempeño de las OSCs. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes y muy contento de estar en tu espacio. No. Humberto, permíteme contarles un poquito de ti a nuestro auditorio. Humberto, discúlpame que soy medio nueva en esto, pero ya nuestra editora nos lo va cortando. Humberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Permíteme compartirles a nuestro auditorio tu perfil. Además de dirigir el 6, Humberto es el coordinador del Doctorado de Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac, México. También es, él es doctor de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, maestro en Administración Pública y licenciado en Finanzas. Nuevamente, Humberto, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Ya son muchos años de trabajo en el ámbito de las organizaciones civiles. Nos gustaría mucho, Humberto, saber cuál ha sido tu experiencia en el entorno de las organizaciones civiles a lo largo de tu trayectoria. Sí, claro, mira, creo que las organizaciones de la sociedad civil que hoy tenemos son totalmente distintas a como las concebíamos, incluso en los imaginarios que los tenemos. Si tú comparas cómo ha evolucionado el sector, pensemos a partir de pues cuando se forma en el virreinato, tenemos distintos tipos de organizaciones y distintas etapas en la evolución de las mismas. Primero, organizaciones formadas por religiosos con un matiz más de caridad, mucho más de, pues digamos que empatía en el sentido de amor por el otro, pero fundamentalmente organizaciones caritativas. Y después vamos viendo cómo todo esto se va transformando. Por ejemplo, pasamos de estas organizaciones formadas por religiosas a empezar a crecer un sector privado, ¿no? De instituciones, por ejemplo, de asistencia privada, ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y cómo estas organizaciones van cambiando y pues a partir del siglo XX empezamos a ver organizaciones de distintas cosas, organizaciones que ya no solamente se preocupaban por la caridad, sino también se preocupaban por los derechos humanos, se preocupaban por el derecho al medio ambiente, por otro tipo de derechos, y eso va haciendo este sector mucho más complejo, hasta lo que hoy llegamos, y esto ha pasado en todos los países. En Brasil hay varios estudios que revelan cómo llegamos hasta este momento de organizaciones de la sociedad civil, sí con un gran espíritu voluntario, pero ahora ya más profesionales, ¿no? Cuando las organizaciones empiezan a recibir fondos por ahí de la década de los 80s, 90s, fondos internacionales en Brasil, en México, en varios países, bueno, sobre todo en Brasil, se empieza a generar un nuevo tipo de organizaciones donde cuando ya hay financiamientos hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Y se empieza a generar la necesidad de hacer el trabajo de manera mucho más profesional de lo que se hacía. Y hoy tenemos otra cara de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones a las que se les exige cuentas, se les pide rendir cuentas, ser transparentes, pero hacerlo también de manera eficiente. Entonces, hoy es otra cosa, hoy las organizaciones son otra cosa. Y hoy justo estas organizaciones que llamamos profesionalizadas, etcétera, también empiezan a generar y a crear otro tipo de organizaciones que son en las que yo ahora me estoy especializando. Y son organizaciones que están tratando como que de dar el brinco de OSCs a emprendimientos sociales, ¿no? O a organizaciones
de la sociedad civil con enfoque de innovación social, que no necesariamente son emprendimientos sociales, hay sus distinciones, y empezamos a tener una gama muy diversa de organizaciones de la sociedad civil, para fortuna nuestra, porque como tú sabes muy bien, este sector, entre sus riquezas está la pluralidad, la diversidad de causas, de enfoques, de intereses, y bueno, creo que estamos frente a un momento de un nuevo tipo de organizaciones. Excelente, Humberto. Y cuéntanos también en qué consiste el Centro de Evaluación e Innovación Social y de qué forma ustedes contribuyen a la profesionalización de la actividad de las organizaciones civiles. Fíjate que SEIS nace con la finalidad de evaluar. Durante muchos años nosotros nos hemos dedicado a hacer evaluación de políticas públicas y de programas sociales. En evaluación, la verdad es que cuando hablamos de evaluación, hablamos de un universo gigantesco, porque hay distintos tipos de evaluaciones y depende de lo que tú quieras medir. Yo te podría decir que para cada pregunta de evaluación, para cada cosa que quieres medir, hay un tipo de evaluación, de tal forma que una consultoría en evaluación supondría tener el dominio de varias de estas metodologías de evaluación, y la idea es evaluar programas públicos, que lo hemos hecho ya durante varios años a nivel federal y también en el orden estatal, y también evaluar programas de las organizaciones de la sociedad civil, sus modelos de intervención. Y ahí la pregunta es, pues a un modelo de intervención, ¿qué se le evalúa, no? Y tú puedes evaluar en una organización de la sociedad civil si lo que quiere lograr lo logró, es una evaluación de resultados, ¿no? Si su modelo de intervención está bien hecho, está bien diseñado, está bien elaborado, si es consistente. A veces la problemática y la solución no tienen relación, aunque esto parezca un absurdo, pero a veces no hay relación entre el problema y la solución que da la organización, no hay relación entre la problemática, el diagnóstico y la población objetivo del programa. Entonces, para eso se hacen evaluaciones de diseño, también hacemos evaluaciones de procesos. Eso significa, las cosas se hacen como yo planeé que se tenían que hacer, o no se están haciendo como dijimos que se tenían que hacer, o qué cuellos de botella hay. Muchas veces, sobre todo en organizaciones que son un poco más grandes, lo que tú puedes observar es que varias de las áreas terminan trabajando para áreas administrativas, es decir, en lugar de dedicar sus esfuerzos a trabajar con los destinatarios, con los beneficiarios, como quieras llamarle, y terminan haciendo reportes y reportes y reportes y reportes, en lo que consumen 40% de su tiempo para satisfacer necesidades internas de la organización o incluso externas del entorno. Entonces, ahí este tipo de evaluaciones de procesos te permite identificar cuellos de botella, duplicidades y este tipo de desgaste administrativo que se da en las áreas sustantivas. Y esta situación también de el vínculo, que a veces destinamos mucho tiempo y mucha energía a resolver lo urgente y se va quedando de lado esta parte que es lo importante. Entonces, desde luego, eso es un problema que se vive, creo que en todas las organizaciones, ¿no? Porque la verdad es que los sistemas, de repente, si tú no tienes una organización que funcione a partir del cumplimiento del objetivo que se propone y se concentra en el cumplimiento de necesidades de información del jefe, pues ya valiste, porque entonces ya todo se volvió, digamos que todo estará concentrado en función de las necesidades de información de las áreas, pero no en las necesidades del destinatario. claro. Y ahí todo cambia, ¿no? Entonces, esos son cosas que se tienen que evaluar y se hace a partir de la medición de tiempos, cuánto se dedica a las labores sustantivas y a las que no son sustantivas, por ejemplo. Y sobre todo esto que tú dices que es muy valioso, ¿qué pasa cuando hay asociaciones civiles que tienen su grupo de beneficiarios y que esos beneficiarios, bueno, esa es parte de la razón de ser de esta organización y de su causa, atender a esta y dar solución a esta situación? Y por otro lado tienes a este grupo de donantes que te financian y te permiten llevar a cabo esas actividades y que también tienes que cumplir en tiempo y forma y mantener un equilibrio entre los donantes del proyecto y que te lo está financiando y esta parte del beneficiario de que tienes que cumplir porque esa es tu razón de ser de la organización. Desde luego, desde luego.
Sí, dificultad en tener estos equilibrios. Y entre las cosas también que nosotros estamos haciendo es cómo pasar de ser organizaciones de la sociedad civil a tener organizaciones que se concentren, no es para todas, sobre todo transitar a innovación, a organizaciones de innovación social, es particularmente para un tipo determinado de organizaciones de la sociedad civil, es decir, no es necesariamente para las ambientalistas, no es para las de derechos humanos, es sobre todo para aquellas organizaciones que producen y distribuyen bienes y servicios. Para ellas puede haber un tránsito muy interesante y lo que hace SEIS es apoyarles para transitar de organizaciones de la sociedad civil, como las conocemos, a organizaciones de la sociedad civil con modelos de innovación social. Me explico un poco. Tú puedes observar que hay organizaciones, hay varios casos, hay organizaciones que trabajan en el tema de vivienda, ¿no? Y en el tema de vivienda lo que tradicionalmente haces cuando tú ves un problema, cuando tú analizas la información y ves que la gente no tiene vivienda, pues automáticamente el cerebro te dice, pues bueno, pues hay que darles vivienda, ¿no? Y ese es un modelo tradicional, muy lógico de razonarlo, pero hay otras organizaciones que han transitado y han ido más allá, y en lugar de preguntarse, pues si no tienen vivienda hay que darles vivienda, se preguntan por qué la gente no se ha organizado para tener vivienda. Y esa pregunta que es distinta, te genera un modelo de intervención totalmente distinto. De ahí que algunos casos que han sido muy exitosos es, a partir de esta pregunta, ¿por qué la comunidad no se ha organizado para tener vivienda? Hay organizaciones que sí dan vivienda, pero su objetivo principal es organizar a la comunidad, a generar lazos de solidaridad, de reciprocidad, generar lo que conocemos como capital social. Y una vez que se construye ese capital social, es el capital social el que te permite construir viviendas, pero no solamente la vivienda, porque también puede ser, bueno, pues tendrán después problemas a lo mejor de agua y cómo organizarse para tener eso, de tal suerte que el punto principal será tener generar este capital social para transformar la realidad de las comunidades. Y es ese tipo de organizaciones que ven la realidad desde otro ángulo a las que nosotros nos enfocamos. Un poquito, podríamos decir, dejar un poquito de lado estos temas asistenciales y entonces empiezan a trabajar temas más involucrados que promuevan un desarrollo integral fuera de solamente la parte de dar o de beneficiar un solo aspecto y no de forma integral. Sí, claro. Es decir, empezar a ver, mira, hay otros casos en donde todo, insisto, tiene que ver cómo observas el fenómeno. En innovación social hay varios autores. Uno de ellos que es como que de los gurús de innovación disruptiva. Lo que él señala es un caso muy concreto. Él analiza la pobreza, pero dice, ¿qué pasa si dejamos de ver a los pobres como pobres? Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué no pueden consumir? Es decir, si yo observo el fenómeno de pobreza como pobreza, entonces muy probablemente, depende del concepto que tenga de pobreza, pero entonces podría hacer transferencias monetarias a través de programas como jóvenes construyendo futuro, etcétera. Pero cuando yo observo ese mismo fenómeno desde otro ángulo, es decir, ¿dónde están los problemas de acceso? Permíteme un segundo. Claro. Perdón, continúo. Comentaba que cuando observas los temas de pobreza, puedes ver a la gente como pobre y entonces cuando cuando tú ves a la gente como pobre, puedes tener programas de ayuda y de asistencia monetaria. Sin embargo, cuando te preguntas por qué las personas no tienen acceso, lo que puedes hacer es trabajar sobre las barreras de acceso y no sobre la pobreza. Hay casos muy concretos, por ejemplo, en el caso de educación. Imagínate una comunidad con limitantes para acceso a educación, etcétera. La primera respuesta sería, pues pongamos una escuela.
El problema es que poner una escuela implica muchas cosas más. Y lo que se ha observado es que en varias ocasiones no es un asunto de tener ahí la escuela, sino los accesos para la educación. Y la pandemia nos ha dado muchos elementos para analizar esto. Por ejemplo, yo te diría que actualmente uno de los graves problemas para estos de distancia, pues es, no hay internet, la La conectividad. cobertura no está, esta cosa de la subida y la bajada y la velocidad y quién sabe qué. Y si las organizaciones empezaran a pensar en esas barreras, más allá de solo poner una escuela, tendríamos otros modelos de educación que nos permitieran acceder más rápidamente que construir la escuela. Entonces, Incluso hasta más económicos. mucho más económicos, pero eso requiere ver el problema distinto a como siempre lo vemos. Y en eso consiste la innovación social, en cómo ver, lo primero que hay que hacer es, el problema siempre lo he visto así, ¿cómo le hago para verlo distinto? Claro, eso no es solamente despertando y teniendo una gran idea, ¿no? Hay que estudiar el problema, hay que leer, hay que verlo, pero ahí las organizaciones de la sociedad civil, pues tienen, como tú bien lo sabes, tienen muchísima experiencia y es cuestión de cambiar un poco el enfoque. Excelente. Muchas gracias, Humberto. Ahora bien, a partir de tu experiencia en el ámbito de evaluación, que es muy vasta, que ya no lo has platicado un poquito en esta discusión, pero puntualmente para que nuestro auditorio estemos todos muy conscientes, ¿cuál es la relevancia de llevar a cabo un ejercicio sistémico y constante de la evaluación de una organización civil? ¿Y cuáles consideras tú? Porque nos dices, bueno, es que se pueden evaluar procesos, se pueden evaluar resultados, se pueden evaluar incluso las propias actividades del personal. Entonces, ¿cuáles tú consideras que sería para una organización civil que a lo mejor no ha llevado un proceso de evaluación? ¿Cuál sería el punto medular o por dónde tendría que empezar a hacer este ejercicio? Sí, claro, mira, la verdad es que ahí en el tema de evaluación, yo te diría, primero, hay que tener claridad en que la evaluación es un proceso para saber qué le duele a tu programa y mejorarlo. Y algo que no puedes hacer nunca con la evaluación es utilizarlo para sancionar. Si tú utilizas para sancionar a tu equipo, la verdad, y lo que quieres hacer es sancionarlo porque no está respondiendo lo que sea, yo te diría que no le mandes una evaluación, mándale una auditoría y ahí haz lo que tengas que hacer. Pero una evaluación jamás se hace para sancionar. Eso es algo que tenemos que tener claros todos. Podríamos decir una regla de oro. Esa es la regla de oro. No se hace para sancionar, se hace para mejorar el programa. Si tú empiezas con esta idea de sanción, lo que vas a hacer es que el que está siendo evaluado no te va a dar información, se va a retraer, te va a ver con desconfianza y entonces a partir de la poca información que tengas vas a evaluar y tus resultados van a ser poco significativos porque no tienes este nivel de confianza con quien está siendo evaluado. Segunda regla, el evaluador no es el experto. Quien sabe el tema es la organización. El evaluador es un metodólogo. El evaluador es un técnico de la evaluación. Y lo que él tiene metodologías que revisa y que le hacen sentido, no le hacen sentido, y sobre eso va. Pero el evaluador no es el experto en el tema que está evaluando. Es el experto en la metodología. Y así es de que eso es muy importante porque es importante que cuando las organizaciones son evaluadas establezcan esto, ¿no? O sea, no es el gurú que viene y me dice, no, cada quien cumple su función. Otro de los puntos básicos es ¿qué quiero evaluar? Esa es la pregunta fundamental. Y ahí yo diría, mira, hay evaluaciones que son, déjame llamarlo así, muy sexys y están en el imaginario del sector y bueno, todo el mundo quiere andar haciendo evaluación de impacto social, quieren andar haciendo tasas de retorno social, ¿no? El ROI, y se oyen padrísimas. Y la verdad es que son padrísimas, sí lo son, desde luego. Solamente que para llegar a eso, debes de tener suficiente información, haber tenido cierto monitoreo, es decir, y tener un buen nivel de sistematización de tu modelo y de información. Y eso no siempre es posible. De tal forma que sí estaría maravilloso hacer evaluación de impacto, pero si no tengo los mínimos necesarios, ni por ahí ni le entres.
Hay otras evaluaciones que yo diría para mí son las evaluaciones más importantes. Hay una que yo siempre he considerado la evaluación que es la mamá o el papá de todas las evaluaciones, y es la evaluación de diseño. La evaluación de diseño es analizar tu modelo de intervención bajo los lentes de teoría de cambio y los lentes de marco lógico. Si hace sentido, si la población está bien identificada, si tú con cosas tan sencillas como ¿quién es tu población objetivo? Ah, todos los niños de México. No, pues ya valimos, ¿no? De entrada, ya no hay forma. O algo tan sencillo que te permite hacer la evaluación de diseño. Revisa cuál es la problemática. Y fíjate, en muchos casos de las organizaciones que presentan proyectos, es muy común que cuando le pones, describe la problemática, te ponen atender las necesidades de educación, salud y vivienda de las niñas y niños de bla, 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 bla. Como Fíjate 5 con qué verbo proyectos. empezó, exacto, fíjate y aparte con qué verbo empezó, atender. Primero, Sí. si estoy atendiendo, entonces ya no es el problema, es la solución. No, Y es la segundo, solución. si tu solución es atender, el objetivo, la redacción del objetivo me lleva solamente a un indicador de desempeño. Atiendo, es decir, con que yo diga que atendí a 50 personas, 100 personas, etcétera, con eso ya tengo mi indicador. La verdad es que tenemos que tener unas redacciones en este tipo de proyectos que te sugieran un cambio. Es decir, mejorar los niveles nutricionales de niñas y niños, ¿no? Eso es distinto a atender Claro. sin niños con problemas de tal cosa. Entonces, la más adecuada para las organizaciones, yo es la que recomiendo siempre, es la evaluación de diseño. Además, otra cosa, siempre que vas a hacer una evaluación de impacto y otro tipo de evaluaciones, generalmente siempre haces previamente una evaluación de diseño. La evaluación de diseño es como cuando mandas a dictaminar tus proyectos, ¿no? Como cuando se mandaban al Indesol y más o menos lo veían, etcétera. Claro, con una mayor profundidad, pero creo que esa es la evaluación más importante para una organización y la de resultados, desde luego. Ahora que lo dices, creo que en esta parte es realmente importante porque tener un correcto diseño, pues es tener una planeación que te va a permitir saber cuáles son las actividades que necesitas realizar para lograr lo que esperas lograr. Efectivamente, Entonces, es una muy, muy buena inversión y es atender este punto importante que a la vez puede ser a lo mejor para las organizaciones en un momento cansado porque es mucho trabajo de escritorio y de planeación y de estar con el equipo de trabajo, pero a la larga termina siendo una inversión muy importante porque después ya te vas prácticamente en patines haciendo lo que dijiste que ibas a hacer para lograr ese resultado. Desde luego, y fíjate que estas evaluaciones de diseño son de las evaluaciones más baratas que hay. Entonces, y son de las evaluaciones más importantes y más estratégicas para una organización de la sociedad civil. Excelente, Humberto. Una pregunta. Por ejemplo, ¿tú recomiendas que independientemente del tamaño que pueda tener una organización civil, es decir, pues a lo mejor el número de colaboradores o a lo mejor en el monto del presupuesto que opera, siempre lleve a cabo ese ejercicio de evaluación, al menos una evaluación en diseño? Sí, desde luego. Fíjate que esta pregunta que haces es muy importante. Todas las organizaciones de la sociedad civil, chiquitas, pequeñas, grandotas, lo que sea, tienen tienen un modelo a partir del cual implementan y con eso quieren cambiar la vida de las personas o de la vida de las personas. Si todos quieren cambiar la vida de las personas, la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces hay que explicar cómo se hace. Eso es lo que se somete a evaluación en la evaluación de diseño. Por eso el tamaño no es importante para efectos de la evaluación de diseño. Y aparte en la evaluación de diseño tiene también otras ventajas. La puedes hacer, preferentemente hay que tener a alguien experto en ello y que te lo haga, etcétera, pero también puede ser un ejercicio de interno para empezar hay una guía muy sencilla de evaluación de diseño que se baja del Coneval y que se aplica
y sirve para el aprendizaje de los distintos dueños del programa, para los de la organización, etcétera. Entonces es relativamente sencilla, así es de que es importante, claro, se requieren conocimientos metodológicos, pero es una evaluación relativamente sencilla. Así es de que sí, independientemente del tamaño, es importante que hagan una evaluación. Si tú no haces una evaluación, el grave problema es que no sabes si lo que tú dices, una, es cierto, y si lo que tú haces está dando resultados. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Claro, hay algunos requisitos para la evaluación. Hay un principio de economía en evaluación. Si la evaluación te sale más cara que tu programa, no hagas la evaluación porque no estás en ese momento, mejor esa es una regla de oro. Muchas veces es, yo quiero hacer una evaluación de impacto, sí, nada más que la evaluación de impacto es cara. Y si tienes 25 destinatarios y quieres hacer una evaluación de impacto, pues seguramente te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, hay otras formas, etcétera. Entonces, esa es una regla, ¿no? Primero, que la evaluación no sea más cara que tu propio programa. Y Y esto es importante. permíteme que te interrumpa, Humberto. ¿Y en qué proporción tendría que ir ese costo? Mira, esa es una magnífica pregunta. No, yo lo tengo ahorita estandarizado, pero por ejemplo, yo estimaría que una evaluación no puede superar alrededor, en promedio, de un 10 al 15 máximo, y eso ya sería mucho, un 20% de tu presupuesto, del presupuesto del programa, ¿no? O sea, ya estamos hablando, 10% es mucho, pues, ¿no? Pero no debería de exceder del 10, 15, 20, ya sería muchísimo. Por eso la recomendación es cuando, cuando estén solicitando recursos, también pidan recursos para evaluación. Etiqueten las evaluaciones como parte de sus programas. No solamente pidan para la implementación, pidan para la evaluación o para el diseño de la evaluación y luego se evalúa, ¿no? Y el tipo de evaluación. Y la segunda regla es, si yo no tengo información, no hay nada que evaluar. Si toda la información está en tu cabeza y todos operan en su cabeza con las reglas, y eso puede estar bien para la hora de operarlo, pero para la hora de evaluarlo no sirve. Una evaluación de diseño no se hace solamente mediante entrevistas viendo cómo se hacen las cosas, se hace con documentos básicamente, ¿no? Entonces, Evidencias. evidencias, documentos, sistematización. Muchas organizaciones están en el paso previo a ser evaluadas. ¿Qué significa eso? Primero tienen que generar información y sistematizarla. Si no hay información, no hay nada que evaluar. Muchas gracias, Humberto. Y para terminar, si no es que quieres agregar algo más, yo quisiera preguntarte qué recomendación en este contexto de contingencia que estamos viviendo nos podrías dar a las organizaciones civiles para, pues para salir avantes de esta situación que se nos ha presentado este año. Sí, fíjate que las organizaciones pasan por un momento muy frustrante en este momento, por varias razones. Una, desde desde el año pasado, digamos que con un rechazo por parte del gobierno federal, un rechazo que se manifiesta no solamente en la reducción de recursos y del financiamiento gubernamental, sino también en otros arenas de participación ciudadana, de los mecanismos, etcétera. Entonces, eso ya lo hace un momento complejo. Y la otra, pues es esto que se nos vino a todo el mundo con la pandemia, pero también creo que así como estar encerrados, la mayoría de nosotros nos ha cambiado las dinámicas y las rutinas, también en las organizaciones creo que puede ser un momento para reflexionar sobre nuestro modelo de intervención, para ver si está lo suficientemente sistematizado y sobre todo para sentarnos un día en la tarde, cada quien en sus respectivos espacios, y pensar si el problema que están atendiendo lo pueden atender de otra manera o pueden pensar la problemática desde otro ángulo. Y para eso creo que lo que se requiere es leer sobre el problema, pero no leer a los mismos autores que uno lee que analizan ese problema, ver otros enfoques. Y creo que eso nos puede llevar
a modificar nuestro modelo de intervención y a pensarlo más desde un ángulo de innovación. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, para hacer un alto en el camino y repensarlo. Oye, Humberto, y ahora que comentas esta situación de innovación, porque en ocasiones a veces estamos muy en nuestro día a día en las organizaciones civiles y cada quien tiene sus tareas muy determinadas y cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y llegamos y cada quien se aboca a lo suyo. Entonces, en estos procesos de innovación y de buscar otras alternativas, buscar hacer no, o sea, buscar hacer las cosas que hacemos de forma diferente para obtener resultados diferentes. ¿Qué tanto aconsejas tú, por ejemplo, este trabajo colaborativo con los miembros del equipo, que en ocasiones dejamos a veces, no, tú solamente te encargas de esto y yo me encargo del otro, y entonces nuestra cabeza no da tanto que como en un intercambio, ¿no? Claro, sí, fíjate que sí, y ahí digo, ahora puede ser un poco más difícil, pero no solamente eh, es repensarlo, efectivamente, no es pensarlo solamente desde lo individual, es que hay que pensarlo en lo colectivo con los grupos de trabajo, pero sobre todo en la medida de lo posible, repensarlo con los destinatarios, ¿no? Es decir, yo veo difícil que de la mente de una persona pueda, es, o es más complicado por lo menos, pueda cambiarse la idea que se tiene sobre una problemática. Generalmente los cambios de visiones también se dan a partir no de mi experiencia como director de la organización o como coordinador del programa en campo, etcétera. Sobre todo se dan a partir de los propios destinatarios. Son ellos quienes te van a decir, mira, es un poco lo que sucede cuando uno hace evaluaciones. Lo que tú, por ejemplo, en el caso de los SROI, que es muy interesante, tú generas algunos indicadores que te permitan medir cómo mejoran las cosas. Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando tú mides, por inclusión de adultos mayores, de un programa de adultos mayores, tú lo que quieres saber es ellos cómo se beneficiaron de ese programa de la organización. Y ellos no te van a decir, bueno, sí, según la teoría, quién sabe qué, y hay que meter un indicador compuesto de la vida digna por quién sabe qué, etcétera. Ellos te dicen lo que viven. Y esos son los indicadores interesantes. Cuando hemos hecho estos ejercicios, ellos te dicen, a ver, tengo más amigos, ¿no? Ese es un indicador potente y eso te permite pensar las cosas de distinta manera. Otro indicador, dicen, pues ahora ya tomo el metro, el metrobús o el taxi para salir, que antes no tomaba, ¿no? Ese gasto en traslado es un buen indicador que te va a decir cómo las personas están siendo menos aisladas. Y ahí tú te basas en lo que ellos te dicen, insisto, tú no eres el experto, son ellos. Entonces, creo que volverse a acercar a los destinatarios te puede dar una idea distinta de la problemática, porque a lo mejor ellos la ven desde otro ángulo, no desde el que tú ves. Entonces sí, este trabajo colectivo que tú mencionas, desde luego que es importantísimo. Ay, Humberto, pues muy, muy agradecidos todos con esta valiosa información que nos has compartido hoy. Platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, sí, claro que sí. Mira, está en nuestra página www.6 con número y luego 6ceis.org. www.6 con número ceis.org. Ahí está nuestra página para quien quiera contactarnos y mi correo electrónico es humberto@6 con número y luego ceis.org. Ahí estoy a tus órdenes y desde luego también en la Universidad Anáhuac, en el doctorado de Innovación y Responsabilidad Social, en humberto.munoz@anahuac.mx. Y ahí estoy a sus órdenes, desde que pues muchísimas gracias y felicidades por tu programa. Pues muchas gracias, Humberto. Un gusto compartir contigo, vernos otra vez en otro espacio y seguimos en contacto. A todos los que nos han escuchado hoy, muchas gracias. Y cualquier duda nos la pueden dejar a través también de las redes sociales de GAPAC, a través de Facebook, Twitter
Instagram y cualquier duda que se pueda presentar también con la entrevista del día de hoy. Te agradezco mucho tu espacio, Humberto. Muchas, muchas gracias. Al contrario, que estés muy bien. Igualmente.